Evangelio de hoy. Lunes, 23 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 1 al 5. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No juzguen, y no serán juzgados. Porque serán juzgados con el juicio con que ustedes juzguen. Y la medida que usen para los demás se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo. Y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No juzguéis, para que no seáis juzgados. La advertencia de Jesús es clara y directa, pero no por ello menos profunda, ni menos amorosa. Él no dice simplemente que juzgar sea un acto incorrecto, sino que nos revela algo mucho más hondo. Juzgar al otro es, de algún modo, colocarse en el lugar de Dios. Ocupar un trono que no nos pertenece. Asumir una autoridad que no nos ha sido dada. En esta breve frase, Jesús nos revela la delicadeza del alma humana, la fragilidad de nuestras intenciones y la severidad de nuestras propias medidas con los demás. Nos dice, con compasión, que aquello que sembramos con nuestras palabras y pensamientos sobre el otro será la misma medida con que se nos medirá. El espejo del juicio. Cada juicio que pronunciamos no es solo un dedo señalando hacia afuera, sino también un reflejo de lo que habita en nuestro interior. El juicio revela nuestra mirada, nuestros temores, nuestros vacíos, nuestros prejuicios. Por eso Jesús no solo condena el juicio, sino que invita a mirarnos por dentro. Nos dice con delicadeza: antes de hablar del otro, contempla tu propio corazón. Porque muchas veces lo que criticamos afuera es aquello que más nos duele adentro. Lo que no toleramos en el prójimo es lo que no hemos sanado en nosotros. La ceguera del que juzga. Cuando Jesús dice: ¿por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que tienes en el tuyo?, está denunciando una forma de ceguera espiritual. El juicio nos ciega. Nos hace ver con lupa los errores ajenos, mientras ignoramos los propios con un asombroso olvido. Esta desproporción es profundamente humana y profundamente destructiva. Es más fácil ver la falta del otro que ver nuestra herida. Es más cómodo hablar que escucharse por dentro. Jesús nos propone lo contrario: entrar en la verdad del alma antes de señalar la ajena. La falsa superioridad. Quien juzga muchas veces lo hace desde una aparente altura moral, desde una supuesta limpieza de vida, desde una imagen pulida que quiere resguardar. Pero Jesús denuncia esa actitud como hipocresía. No porque el que juzga sea un monstruo, sino porque desconoce su necesidad de salvación. El que se cree superior no puede recibir la gracia, porque no se sabe pobre. El que se ve justo no abre espacio a la misericordia. Y sin misericordia no hay redención. La pedagogía de Jesús. Jesús no nos humilla cuando nos llama a ver la viga en nuestro ojo, sino que nos educa en el arte de la humildad. Nos dice: no puedes ayudar a tu hermano si no has permitido primero que yo te sane. Nos enseña que solo el que ha sido purificado por dentro puede tocar con suavidad la herida del otro. Solo el que ha llorado por su propio pecado puede llorar con el que cae.
Esta es una pedagogía de amor que no condena, sino que transforma. La mirada del Padre. El juicio humano nace del temor, del orgullo, del ego. Pero la mirada del Padre nace del amor puro, de la ternura. De la compasión que no necesita castigo. Jesús, que conoce al Padre, nos invita a mirar como Él mira. A detenernos antes de hablar. A entrar en la historia del otro. A ponernos en sus sandalias. A reconocer que no conocemos todos los porqués de su dolor. Mirar con misericordia es aprender a ver con los ojos de Dios. La corrección fraterna no es juicio. Jesús no nos dice que ignoremos el pecado o la verdad, sino que lo hagamos desde un lugar distinto. La corrección fraterna nace del amor, no del juicio. El que corrige con ternura, ayuda a levantarse. El que señala con desprecio, hunde más profundamente. El Evangelio no nos invita a callar ante el mal, sino a acercarnos con humildad, con compasión, con oración profunda. La palabra que corrige, si nace del corazón de Cristo, sana. Si nace del ego, hiere. Un juicio que deja cicatriz. Muchas veces no somos conscientes del peso que una palabra puede tener en el alma del otro. Un juicio lanzado al pasar, una mirada de desprecio. Una crítica dicha sin pensar. Puede dejar una cicatriz profunda. Jesús lo sabe, por eso insiste tanto en la misericordia. Porque el alma humana es delicada. Y la palabra puede construir o destruir. Nuestro llamado es a ser sembradores de vida, no de culpa. La humildad como medicina. El antídoto al juicio no es el silencio cobarde, sino la humildad auténtica. La humildad no es pensar mal de uno mismo, sino reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Y que lo malo en mí puede ser sanado por Él. Quien vive desde esta verdad no necesita juzgar. Porque sabe que también Él ha sido salvado. Desde esa humildad, el otro deja de ser un rival o un espejo incómodo. Y se convierte en un hermano que camina a mi lado. Jesús no nos juzga, nos salva. El mayor testimonio contra el juicio es el mismo Jesús. Él, que sí podía juzgar con justicia, no lo hizo. No condenó a la mujer adúltera. No rechazó a Pedro tras su negación. No humilló a los pecadores que se acercaban. Él se inclinó, se hizo hermano, se ofreció por amor. Este es el camino del Evangelio, no justificar el pecado, pero sí abrazar al pecador. No excusar el error, pero sí ofrecer caminos de conversión y vida. Jesús y la pedagogía del corazón. Jesús no enseña desde la distancia, sino desde el corazón mismo de nuestra humanidad. Él conoce lo que hay en el interior del hombre. Sabe cuán fácilmente podemos convertirnos en jueces de los demás. En guardianes de una verdad parcial, en defensores de una justicia que nos acomoda. Por eso, su enseñanza es tierna, pero firme. No nos humilla, pero nos confronta amorosamente con nuestra hipocresía. Jesús no nos expone para avergonzarnos, sino para liberarnos de la prisión del juicio. Para conducirnos a la libertad del amor incondicional. La misericordia como clave del reino. Misericordia no es debilidad, ni complicidad con el pecado. Es la fuerza del cielo que desciende a la miseria humana para levantarla. Quien ha experimentado la misericordia de Dios, no puede seguir juzgando con dureza. Solo quien ha sido perdonado muchas veces puede comprender lo que es la caída del otro. El juicio endurece, encierra, divide. En cambio, la misericordia une, sana,
reconstruye desde las ruinas. El reino de los cielos pertenece a los que saben mirar como el Padre. La herida detrás del pecado. Detrás de cada error, hay una historia que no conocemos. Detrás de cada caída, hay una herida que sangra en silencio. Juzgar es quedarse en la superficie. En la apariencia, en el acto visible. Amar es mirar más allá, es preguntarse. ¿Qué ha sufrido este hermano? ¿Qué lo llevó a actuar así? Jesús no se queda en el acto, sino que llega hasta la raíz. Y desde esa raíz, transforma. Nosotros, en cambio, muchas veces solo condenamos. El fruto sin preguntarnos por el árbol. El juicio como defensa del ego. Muchas veces juzgamos porque necesitamos protegernos. El juicio se convierte en un escudo que utilizamos para no mirar nuestras propias faltas. Nos da la ilusión de superioridad moral. Nos hace sentir que estamos mejor que el otro. Pero este escudo, en lugar de protegernos, nos aísla. Nos vuelve incapaces de vernos con verdad y de amar con autenticidad. El ego, disfrazado de justicia, nos lleva al abismo de la soledad espiritual. La viga que no quiero ver. La imagen de la viga en el ojo es tan gráfica como espiritual. Nos cuesta ver nuestras propias deformaciones internas. Nuestras heridas mal cicatrizadas, nuestros pecados más disfrazados. Preferimos hablar del otro, porque mirar hacia adentro requiere valentía. Jesús no nos invita a una introspección dolorosa, sino liberadora. Saca primero la viga de tu ojo. No para condenarte, sino para que puedas ver con claridad. Para que puedas amar sin lastimar. El juicio rompe la comunión. El juicio divide, siempre. En el corazón, en la familia, en la comunidad, en la iglesia. Una palabra que desprecia, una crítica que margina. Una frase hiriente puede destruir la unidad que tanto costó construir. Jesús ora para que seamos uno. Y cada vez que juzgamos sin amor, estamos rompiendo esa unidad sagrada. La comunión no es compatible con el juicio. Solo crece en el terreno de la misericordia, de la comprensión, de la humildad compartida. Ver con los ojos de Jesús. Jesús ve la verdad, pero no la usa para destruir. Él mira lo más profundo y, aún así, ama. No idealiza, pero tampoco se decepciona. Su mirada no es ingenua, pero es infinitamente compasiva. Aprender a mirar como Jesús es un proceso lento y divino. Es pedirle que nos regale sus ojos. Que transforme nuestra mirada crítica en mirada redentora. Que nos enseñe a ver no lo que el otro hace, sino lo que el otro sufre. El juicio que me vuelve esclavo. El juicio no solo hiere al otro, también me ata a mí mismo. Me encierra en una prisión de exigencias, de expectativas, de dureza. El que vive juzgando no vive en paz. Siempre está comparando, midiendo, señalando. La libertad del cristiano está en soltar esa carga. En dejar de ser juez para convertirse en hermano. Solo cuando dejo de acusar, empiezo a vivir en la alegría de la gracia. El juicio es ruido, la misericordia es silencio fecundo. El juicio hace ruido, mucho ruido. Es una voz que interrumpe, que invade, que se impone. En cambio, la misericordia es silencio fecundo. Presencia que acompaña, oración que espera. Jesús no interrumpe con acusaciones, sino que espera con paciencia que el alma se abra a la luz. Esta es la manera divina de actuar. Sin estridencias, sin espectáculo, sin condenas públicas.
El reino de Dios crece en el silencio humilde del amor que comprende sin herir. La herida de ser juzgado. Todos, en algún momento, hemos sido juzgados injustamente. Y esa herida es profunda. Sentir que alguien ha reducido nuestra historia a un error, a una caída, a una imagen deformada, produce un dolor que se instala en el alma. Jesús conoce esa herida. Porque fue juzgado sin culpa, condenado sin defensa. Y desde la cruz, nos enseña a no devolver el juicio con más juicio, sino con perdón. Con redención, con una mirada que reconstruye donde otros han destruido. La libertad de no juzgar. No juzgar libera. Nos desata del peso de querer tener siempre la razón. De vigilar al otro, de controlar sus caminos. La verdadera libertad espiritual no consiste en hacer lo que quiero, sino en vivir libre del resentimiento, del juicio, de la comparación. El alma que ha aprendido a mirar con misericordia respira con paz. No necesita ganar argumentos, ni quedar por encima. Se basta con amar y dejarse amar. El juicio interrumpe el proceso de Dios en el otro. Cada alma está en camino. Y ese camino es único, misterioso, a veces lento, otras veces oscuro. Cuando juzgamos, interrumpimos ese proceso sagrado. Nos colocamos como barrera, como piedra de tropiezo. Dios trabaja en el interior de cada persona. Muchas veces de maneras que no comprendemos. Juzgar es poner un punto final. Donde Dios apenas ha colocado una coma. Es no confiar en la fuerza del Espíritu que transforma con ternura y tiempo. El juicio como lenguaje del miedo. Detrás de todo juicio hay miedo. Miedo a la diferencia, miedo a lo que no comprendo, miedo a perder control. Juzgar es una defensa ante lo que me incomoda. Una forma de protegerme de lo que no domino. Pero el amor perfecto, dice la Escritura, echa fuera el miedo. El corazón que ama no necesita controlar ni explicar todo. Puede simplemente acoger, abrazar, esperar. Así actúa Dios, y así nos llama a actuar Jesús. Juzgar endurece el rostro. El juicio se nota en los ojos, en el tono de voz, en la forma de hablar del otro. El juicio endurece el rostro. Vuelve áspera la mirada, seca las palabras. En cambio, la misericordia suaviza el rostro, ilumina la mirada, hace tierna la voz. Jesús tenía ese rostro, firme pero tierno. Penetrante pero acogedor. Su voz tocaba las fibras más profundas sin aplastar. Así debe ser el discípulo que quiere parecerse al Maestro. Cuando el juicio se convierte en hábito. Hay corazones que han hecho del juicio un modo de vida. Juzgan sin darse cuenta, como quien respira. Todo lo ven en clave de crítica. Todo lo interpretan negativamente. Jesús quiere sanar ese hábito destructivo. Quiere enseñarnos a vivir desde otra lógica. La de la bendición, la de la alabanza, la de la confianza. Aprender a bendecir en lugar de maldecir es un cambio de raíz. Un nuevo nacimiento del corazón. Discernir no es juzgar. Jesús no nos pide ingenuidad, sino discernimiento. Pero el discernimiento es fruto del Espíritu, no del ego. Discernir es ver con sabiduría, es intuir por dónde va el bien y por dónde el mal. Pero sin condenar. El discernimiento invita a acompañar, no a aplastar. A orientar, no a controlar. Discernir es una forma de amar profundamente, porque busca el bien verdadero del otro y propio. El juicio frente al rostro de Cristo. Cuando me encuentre un día ante el rostro glorioso de Cristo.
No seré juzgado por lo que otros hicieron mal, sino por cuanto amé, cuanto perdoné, cuanto confié en la misericordia. Entonces comprenderé que el juicio humano era una pérdida de tiempo, un obstáculo para la santidad, un desvío del camino. En ese momento, solo desearé haber amado más, haber comprendido más, haber callado más veces cuando era fácil herir. El camino de la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Estas palabras son la promesa que nos sostiene. Si elijo el camino del no juicio, elijo también el camino del consuelo, de la ternura, de la comunión con Dios. Este Evangelio es un llamado a vivir desde la paz profunda del que ha sido perdonado, y que ya no necesita levantar el dedo acusador, porque ha comprendido que el amor lo puede todo, que el amor es más fuerte que todo juicio humano. El juicio nos impide escuchar al otro. Cuando juzgamos, dejamos de escuchar. Ya no estamos atentos al corazón del otro, sino solo a su error. El juicio cierra el oído del alma. Lo vuelve sordo a la voz del sufrimiento ajeno. Jesús, en cambio, siempre escuchó primero. A la samaritana, al ciego, al leproso, a la mujer adúltera. Solo después de escuchar, hablaba. Y su palabra no hería, sino que iluminaba. Esa es la pedagogía del cielo, una escucha que salva. Juzgar es olvidar que somos también necesitados. El que juzga olvida que también ha sido rescatado muchas veces. Que también ha caído, que también ha sido perdonado. El juicio es amnesia espiritual, me hace olvidar mi historia de salvación. Cuando recuerdo cuántas veces el Señor me levantó sin reproche, mi corazón se ablanda para con los demás. Entonces descubro que el otro no es mi enemigo, sino mi espejo. Mi hermano en fragilidad. Y mi compañero de camino hacia la misericordia. El juicio paraliza el crecimiento. El juicio crea etiquetas. Él es así, ella siempre hace esto, nunca cambiará. Pero esas etiquetas se vuelven cadenas. No dejan crecer al otro, ni permiten que nosotros lo veamos con ojos nuevos. Jesús nunca encasilló a nadie. A todos los miró como posibles hijos renovados del Padre. Cuando dejamos de juzgar, abrimos espacio a la esperanza. Al cambio, a la gracia que hace nuevas todas las cosas. La verdadera corrección nace del amor. Jesús no nos prohíbe ayudar al otro a corregirse. Pero nos advierte que solo podremos hacerlo si antes hemos pasado por el crisol de la humildad. Corregir no es señalar con dureza, sino ofrecer una mano tendida desde la experiencia de haber sido también sanado. El que ha sacado la viga de su ojo puede ver con delicadeza la paja del otro. Puede acercarse sin herir, hablar sin condenar, tocar sin aplastar. Esa corrección es evangélica, porque nace del amor verdadero. El juicio y el perfeccionismo espiritual. A veces, el juicio más severo no es hacia los demás, sino hacia uno mismo. Nos exigimos tanto, nos juzgamos tan duramente, que olvidamos que somos también hijos necesitados de ternura. Jesús nos llama a renunciar al perfeccionismo que agota el alma, y a vivir la humildad de sabernos en proceso. La santidad no es impecabilidad, sino docilidad. Al amor de Dios que nos transforma con paciencia. La comunidad que no juzga, florece. Una comunidad cristiana que ha renunciado al juicio, florece en la gracia. Allí donde nadie teme ser herido por mostrar su debilidad. El Evangelio se hace carne. Donde hay comprensión mutua.
Donde las heridas se curan en la oración compartida. Donde los errores no se usan como armas. Allí el reino de Dios se manifiesta con potencia. Una iglesia que no juzga es una iglesia que abraza, que consuela, que atrae a los alejados. El juicio y la comparación. Otra raíz del juicio es la comparación constante. Comparamos nuestras virtudes con los pecados ajenos. Nuestras fuerzas con las debilidades del otro. Y así, sin darnos cuenta, nos volvemos como el fariseo del templo. Gracias porque no soy como ese. Pero Jesús aplaude al publicano que, desde su miseria, solo pide perdón. La comparación es el veneno del alma espiritual. El amor, en cambio, mira sin medida, sin escala, sin juicio. La mirada que transforma. Cuando dejamos de juzgar y comenzamos a mirar con amor, algo cambia profundamente. La mirada se vuelve puente, no muro. La otra persona se siente reconocida, dignificada, acogida. A veces basta una sola mirada llena de misericordia para que alguien empiece a creer en sí mismo de nuevo. Así miraba Jesús, y con su mirada transformó la vida de pecadores, incrédulos, marginados. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. La alegría de la no condena. Hay una profunda alegría en vivir sin juzgar. Es una libertad que se siente como ligereza del alma. Como descanso del corazón. No estar pendiente de los errores ajenos, no envenenar el pensamiento con sospechas, no llenar los labios de crítica. Eso es vivir el Evangelio en su pureza. Y el fruto de esa vida es la paz, la serenidad, el gozo sencillo. De saberse hijo y hermano, peregrino y amado. El juicio destruye la comunión. Toda forma de juicio erosiona los lazos entre hermanos. Divide, siembra sospechas, crea distancia y desconfianza. No hay comunión verdadera cuando hay juicio en el corazón. El Evangelio, en cambio, busca una fraternidad real, tejida con hilos de comprensión y ternura. Jesús nos llama a formar parte de una comunidad, donde nadie se sienta observado, sino abrazado. Donde cada uno pueda respirar en paz, sabiendo que es amado aún con sus luchas y heridas. Juzgar es apagar la esperanza. Cuando juzgamos a alguien, inconscientemente, estamos diciendo que ya no hay nada más que esperar de esa persona. Le cerramos la puerta a la posibilidad del cambio, del crecimiento, de la redención. Pero Jesús nunca hizo eso. Siempre miró a las personas desde lo que podían llegar a ser, no desde lo que eran en su momento de debilidad. El juicio apaga, la esperanza enciende. Ser cristiano es optar siempre por la esperanza. La misericordia abre caminos donde el juicio levanta muros. El juicio es estéril, señala pero no cura, denuncia pero no transforma. En cambio, la misericordia tiene el poder de abrir caminos insospechados en corazones que parecían cerrados. Donde el juicio pone un muro, la compasión tiende un puente. Jesús quiere que seamos puentes entre Dios y los hombres, entre el hermano caído y la posibilidad de levantarse de nuevo. Esa es la misión del discípulo, no juzgar, sino acompañar. La viga que no veo. Jesús utiliza la imagen fuerte de la viga en el ojo propio, para hacernos tomar conciencia de lo que no vemos de nosotros mismos. Es fácil detectar el error ajeno, difícil reconocer el propio. La viga representa lo oculto, lo que evadimos, lo que no queremos enfrentar de nuestra propia vida espiritual. Solo cuando tengo el coraje de mirar dentro de mí y pedir luz,
Puedo caminar hacia una vida auténtica, sin máscaras, sin doblez. El juicio como proyección. Muchas veces lo que juzgamos en el otro es aquello que nos molesta de nosotros mismos. El juicio se vuelve así un espejo invertido. En vez de hacernos responsables de nuestras sombras, las proyectamos en los demás. Pero el Evangelio no es para proyectar culpas, sino para abrazar la verdad con humildad. Jesús quiere que dejemos de escondernos detrás del juicio y empecemos a vivir desde la verdad que libera. El juicio contamina la oración. Un corazón que juzga no puede orar en profundidad. La oración exige un alma desnuda, sencilla, humilde ante Dios. Si me presento ante el Padre con el dedo levantado, no puedo recibir el don de la paz. Jesús quiere que cuando entremos en oración, primero hayamos limpiado nuestro corazón del juicio. Así, la oración se convierte en espacio de misericordia, no de justificación propia ni de condena al otro. El juicio se alimenta del orgullo. Solo quien se cree mejor que el otro se permite juzgarlo. El juicio es hijo del orgullo espiritual. Pero el orgullo no tiene lugar en el reino. Jesús nos lo muestra con su vida, siendo el santo, no se enaltece sobre los pecadores. Al contrario, se inclina, lava los pies, se hace siervo. Quien de verdad es santo, no juzga. Ama con humildad, corrige con dulzura, perdona con gozo. El juicio y la falta de oración por el otro. Cuando juzgamos, dejamos de orar por el otro. Y cuando comenzamos a orar por él, dejamos de juzgar. La oración es el antídoto más poderoso contra el juicio. En la oración, Dios cambia nuestra mirada. Nos muestra el corazón del hermano, nos revela su herida. Entonces, lo que antes juzgábamos, ahora lo abrazamos. Y eso ya es el comienzo del milagro. El juicio como olvido de la cruz. Quien ha entendido la cruz, no puede juzgar. Porque allí Cristo tomó sobre sí todos nuestros pecados. Todas nuestras caídas, todas nuestras miserias. Juzgar es olvidar que yo también fui redimido. No por mis méritos, sino por pura gracia. Es cerrar los ojos a ese amor inmenso que me perdonó todo. Mirar la cruz es mirar al hermano con compasión. Como Cristo me mira a mí desde su entrega total. El juicio excluye, el Evangelio incluye. El juicio tiende a excluir, pone etiquetas, aparta, señala al margen. Pero Jesús hace lo contrario, se acerca a los excluidos. Los incluye, los hace parte de su mesa. La buena noticia no es para quienes cumplen todo, sino para quienes se saben necesitados de salvación. Cuando dejamos de juzgar, estamos ayudando a que más hermanos se acerquen a Jesús, sin miedo, con confianza, sabiendo que en su presencia no hay condena, sino amor. Jesús no vino a condenar. El mismo Señor declara en el Evangelio: no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Esta declaración ilumina el corazón del cristianismo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino con el látigo del juicio, ¿con qué derecho yo levanto una sentencia sobre mi hermano? La misión del cristiano es unir su mirada a la de Cristo, que siempre busca salvar, nunca aplastar. El juicio nos impide ver lo invisible. Cuando juzgamos, nos fijamos solo en lo visible, en lo externo. Pero detrás de cada gesto, cada decisión, cada palabra, hay una historia que no conocemos. Hay heridas, traumas, circunstancias que condicionan el comportamiento de los demás. Dios ve todo eso. Nosotros no.
Por eso, cuando dejamos de juzgar, estamos reconociendo nuestra pequeñez y abriendo espacio para la mirada divina. El juicio impide la ternura. No se puede juzgar y ser tierno al mismo tiempo. El juicio endurece el corazón. Lo hace frío, crítico, vigilante. Pero el Evangelio nos pide ser como niños. De corazón abierto, confiado, capaz de perdonar rápido. La ternura es el perfume de Dios en nuestras relaciones. Y ella solo florece en almas libres de juicio. Ver al otro como lo ve el Padre. Cuando renuncio al juicio, comienzo a ver al otro con los ojos del Padre. Y el Padre ve siempre más allá del pecado. Ve la semilla de bien que aún está ahí. Ve la posibilidad de conversión, el deseo oculto de cambiar. Cuando miro así, no solo dejo de juzgar. Empiezo a interceder, a acompañar, a amar de manera activa y concreta. El juicio nace muchas veces del miedo. Juzgamos porque tememos. Tememos al diferente, tememos perder el control, tememos ser heridos. Y entonces, en vez de acoger, juzgamos. Pero el amor echa fuera el miedo, dice San Juan. Jesús quiere liberarnos también de ese temor que nos vuelve desconfiados. Y devolvernos la libertad del amor desarmado, del encuentro genuino. La paciencia de Dios con nosotros. Dios es paciente con nosotros. Cada día nos tolera, nos espera, nos da otra oportunidad. ¿Y nosotros no vamos a tener paciencia con el proceso de los demás? El juicio es impaciencia espiritual. La misericordia, en cambio, se alinea con el tiempo de Dios, que es lento en la ira y rico en misericordia. Quien ama, espera. Quien juzga, se desespera. El juicio intoxica la comunidad. En una comunidad donde se juzga mucho, el ambiente se vuelve denso. Nadie se atreve a abrir su corazón, a confesar sus luchas, a pedir ayuda. Pero donde reina la comprensión, el perdón y la escucha, la comunidad florece en autenticidad. Jesús sueña con comunidades donde se pueda respirar evangelio. No comunidades que imponen una ley sin corazón. Aprender de la mirada de Jesús. Jesús miró a Pedro después de que lo negó. Y esa mirada no fue de juicio, sino de compasión. Esa sola mirada cambió la vida de Pedro para siempre. Nosotros también estamos llamados a mirar así. No con ojos que exigen perfección, sino con ojos que despiertan el deseo de ser mejores. El amor verdadero no condena, transforma. La gracia siempre sorprende. Dios actúa donde menos lo esperamos. A veces, la persona que más juzgábamos es la que más se convierte. Porque la gracia de Dios no sigue nuestras categorías humanas. Es imprevisible, generosa, creativa. Cuando soltamos el juicio, dejamos espacio para que la gracia actúe sin trabas. Entonces somos testigos de milagros de transformación que solo Dios puede obrar. El juicio es contrario al Evangelio. El juicio es antievangélico porque se opone a la buena noticia que Jesús vino a traer. El Evangelio es inclusión, acogida, compasión sin reservas. Y el juicio es rechazo, división, dureza de corazón. No se puede anunciar la alegría del reino mientras se condena con la mirada. Mientras se clasifica a las personas entre dignas e indignas. El Evangelio no es un tribunal, es un abrazo. La pedagogía del silencio interior. Jesús nos enseña a mirar hacia adentro antes de hablar hacia afuera. Este movimiento es profundamente pedagógico. Solo quien ha aprendido el silencio interior puede discernir sin condenar.
El juicio rápido y la crítica constante brotan de un corazón desordenado, ruidoso, impaciente. Por eso, el camino del discípulo pasa por la introspección serena. Por el silencio que escucha a Dios antes de hablar del otro. La humildad que nace del encuentro con Dios. Solo el que se ha encontrado de verdad con Dios reconoce su propia miseria. Y por eso no juzga a nadie. La luz de Dios no humilla, pero sí revela con dulzura nuestras propias sombras. Y cuando uno ha experimentado esa luz amorosa que no condena, no puede ya mirar al prójimo con dureza. El juicio desaparece cuando la humildad florece. El juicio no es corrección fraterna. No debemos confundir juicio con corrección fraterna. Juzgar es señalar desde arriba. Corregir fraternalmente es acompañar desde al lado. La corrección nace del amor, no del orgullo. Es un acto de caridad profunda, que no destruye sino que edifica. Para corregir como Cristo, primero hay que amar como Él. Desmontar la cultura de la sospecha. Vivimos en un mundo marcado por la sospecha, donde todo se interpreta mal, donde se presume siempre lo peor del otro. El juicio constante alimenta esa cultura. Pero Jesús nos llama a lo contrario, a pensar bien del otro. A creer en su buena intención, a no dejarse llevar por apariencias. Desmontar esa cultura comienza por purificar nuestros propios pensamientos. El juicio como forma de control. A veces juzgamos para sentirnos en control. Porque etiquetar al otro nos da una falsa sensación de superioridad o dominio. Pero ese no es el camino del reino. Jesús no controló, liberó. No clasificó, integró. Nos invita a soltar esa necesidad de control y confiar en la acción del Espíritu, que actúa en los corazones más allá de nuestro entendimiento. La mirada que edifica. Jesús quiere que nuestra mirada sea constructiva, no destructiva. Que sepamos ver lo bueno en los demás, incluso cuando están luchando con su fragilidad. La mirada del amor sabe descubrir el tesoro escondido bajo capas de errores y heridas. Cuando miramos así, ya no juzgamos. Edificamos, levantamos, inspiramos. El juicio nos roba la paz. Cada vez que juzgamos, perdemos paz interior. Nos llenamos de pensamientos negativos, comparaciones, rencores velados. Pero cuando soltamos el juicio, el alma se aligera. Vuelve la serenidad, la alegría simple de vivir. Sin cargar con el peso de evaluar constantemente a los demás. La paz es fruto del amor, no del control. El juicio y el cinismo. Una consecuencia del juicio es el cinismo. Dejamos de creer en la capacidad de cambio del otro. Pero Jesús nunca fue cínico. Siempre creyó en la posibilidad de redención, incluso en los más alejados. El juicio mata la esperanza, la fe la resucita. Vivir el Evangelio es negarse a cerrar el corazón. Aun cuando hay razones humanas para hacerlo. La libertad que nace del no juzgar. Cuando dejamos de juzgar, experimentamos una libertad inmensa. Nos liberamos del peso de las expectativas. De la necesidad de controlar la vida de los demás. Y descubrimos que vivir el Evangelio es un camino de liberación interior. Donde el otro deja de ser una amenaza o un obstáculo. Y se convierte en un compañero de camino. Esa libertad nos abre a la verdadera comunión. La conversión del pensamiento. El juicio nace en la mente antes que en la palabra. Por eso, el llamado de Jesús no se dirige solo a lo que decimos, sino a lo que pensamos. El corazón que juzga, incluso en silencio, ya ha cerrado una puerta al amor.
La conversión comienza por allí. Por dejar que el Espíritu Santo purifique nuestros pensamientos más íntimos. Esas ideas ocultas que condicionan nuestras reacciones. El juicio como espejo de nuestras heridas. Muchas veces lo que criticamos en los demás es reflejo de nuestras propias heridas no sanadas. Juzgar al otro se convierte, inconscientemente, en una forma de no mirar nuestras propias fallas. Pero Jesús, al decirnos que veamos primero la viga en nuestro ojo, nos invita a ese doloroso pero liberador ejercicio de autoconocimiento y humildad. El juicio que se disfraza de celo religioso. Hay un juicio que parece celo por la verdad, por la pureza de la fe. Pero si no nace del amor, no es evangelio. Jesús no nos autoriza a usar su nombre como arma para herir al otro. El verdadero celo por el reino se muestra en la misericordia, no en la severidad. Defender la verdad sin amor es traicionarla. El alma que ha sido perdonada, perdona. Cuando hemos sentido el perdón de Dios en lo profundo del alma, ya no podemos condenar a otro con facilidad. Nos volvemos comprensivos, compasivos, abiertos a la segunda oportunidad. Quien ha sido amado en su miseria, no puede mirar con desprecio la miseria ajena. Esta es la escuela del Evangelio, recibir primero para luego dar. El juicio bloquea la gracia. Donde hay juicio, la gracia se detiene. Porque el juicio encierra, inmoviliza, impide crecer. Pero la gracia necesita libertad, apertura, disponibilidad. Por eso Jesús quiere quitarnos esa viga. Porque nos impide ver el bien, ver lo nuevo. Ver lo que Dios quiere hacer en los demás. No juzgar no significa aprobar todo. Es importante recordar que Jesús no nos pide que aprobemos el mal, ni que seamos indiferentes ante la injusticia. No juzgar no es lo mismo que callar la verdad. Pero el modo en que señalamos lo errado debe ser evangélico. Con humildad, con delicadeza, con un deseo sincero de edificar y no de destruir. El juicio nos separa del hermano. Cada juicio construye un muro invisible entre nosotros y el otro. Poco a poco dejamos de sentirnos familia, comunidad, cuerpo unido en Cristo. El juicio crea soledad, distancia, desconfianza. Pero Jesús ha venido a reunir lo disperso. A volver a hacer uno lo que el pecado había dividido. La pedagogía de la misericordia. Jesús nos enseña con paciencia, con parábolas, con gestos tiernos. Y espera de nosotros que tratemos a los demás con esa misma pedagogía. Que sepamos enseñar, corregir y orientar. No desde el dedo acusador, sino desde la mano extendida. La misericordia no niega la verdad, pero la comunica de manera sanadora. El juicio y la falta de oración. Cuando pasamos más tiempo hablando del otro que orando por él, algo se ha desviado en nuestra vida espiritual. La oración purifica la mirada. Nos permite ver con los ojos de Dios. No con los filtros de nuestras emociones. Un corazón orante no condena fácilmente. Porque está en comunión con el corazón de Cristo. Que no vino a condenar sino a salvar. La necesidad de una mirada nueva. Jesús no solo quiere que dejemos de juzgar, sino que aprendamos a mirar de otra manera. Una mirada transformada por el Evangelio no se fija únicamente en lo negativo, ni se detiene en las apariencias. Es una mirada que busca comprender, que penetra más allá de las fallas, para encontrar la imagen de Dios que permanece en cada persona. Aprender a mirar así es un acto de fe y de amor. Da juicio al servicio. Jesús nos exhorta a pasar del juicio a la entrega.
De la crítica estéril al servicio concreto. Mientras el juicio paraliza, el amor se pone en marcha. El discípulo verdadero no se limita a señalar el mal. Se arrodilla para sanar, consolar, restaurar. En vez de preguntar qué ha hecho esta persona, el corazón evangélico pregunta, ¿qué puedo hacer yo por ella? El juicio endurece el alma. Cada vez que juzgamos, nos vamos endureciendo interiormente. La crítica constante construye corazas emocionales que nos alejan de la compasión. Jesús nos invita a un corazón de carne, no de piedra. Un corazón que no se complace en señalar, sino que vibra con el sufrimiento del otro y quiere aliviarlo. Dejar de juzgar es ablandar el alma para que el amor pueda fluir libremente. La belleza de un alma que no juzga. Hay una belleza espiritual innegable en aquellos que han dejado atrás el juicio y viven en actitud de acogida. Son personas cuya presencia alivia, cuya mirada abraza, cuya escucha sana. En ellos se hace visible la dulzura de Dios. No es que aprueben todo ni que nieguen la verdad, sino que han aprendido que el amor abre más puertas que la crítica. La trampa de compararse. El juicio muchas veces nace de la comparación. Medimos a los demás con la vara que usamos para validarnos a nosotros mismos. Pero esa comparación solo genera frustración, envidia, orgullo o desprecio. Jesús quiere liberarnos también de esa esclavitud. No necesitamos compararnos, porque somos amados tal como somos. El otro no es competencia, es hermano. La corrección como acto de ternura. Cuando de verdad amamos a alguien, podemos corregirlo sin herir. Porque la corrección nace del deseo de su bien, no de la necesidad de tener razón. El Evangelio nos enseña a hablar con verdad, pero revestida de misericordia. La palabra justa, dicha en el momento oportuno, y con el tono adecuado, puede ser una semilla de conversión. La trampa de justificar el juicio. A veces disfrazamos el juicio con excusas piadosas. Lo hago por su bien, alguien tenía que decírselo, la verdad duele. Pero Jesús no nos deja escondernos tras justificaciones religiosas. Nos llama a una sinceridad radical, que reconozca. Cuando nuestro juicio nace del ego, del miedo, del orgullo. La verdad no justifica el desprecio. Un amor que precede a toda corrección. Antes de decir una palabra de corrección, Jesús nos invita a examinar si esa palabra nace de un amor verdadero. Si no hay amor, es mejor callar. Porque incluso lo correcto puede herir si no está animado por el Espíritu Santo. La corrección cristiana nunca hiere el alma, sino que la despierta a su dignidad perdida. El juicio cierra puertas. Juzgar es cerrar la puerta al diálogo, al perdón, al encuentro. Nos impide tender la mano, nos aísla en nuestras certezas. Jesús, en cambio, siempre mantuvo abiertas las puertas del corazón. Incluso cuando señalaba el pecado. Nunca condenó sin ofrecer al mismo tiempo una salida, una promesa, una esperanza. Vivir sin juicio, un acto profético. En un mundo marcado por la polarización, el juicio fácil y la cultura de la cancelación. Vivir sin juzgar se convierte en un gesto profético. Es ir contra la corriente, es sembrar una nueva lógica de relaciones. Basada en la confianza, en la espera, en el amor paciente. Es dar testimonio del reino, que no se impone con fuerza, sino que crece como semilla en la tierra buena del corazón. Una comunidad sin juicio. Jesús soñó una comunidad donde el juicio no tuviera espacio.
Una familia de discípulos en la que todos se reconozcan necesitados de misericordia. Donde nadie se siente superior, ni más santo, ni más digno. Ese sueño se encarna en comunidades donde reina la comprensión mutua. Donde cada herida es acogida y cada caída es sostenida con ternura. El juicio como negación del amor. Juzgar es negar la posibilidad del amor en el otro. Es definirlo por un acto, una herida, un error. Y no por su capacidad de redención. Pero Jesús, que conoce lo más profundo del corazón humano, nunca definió a nadie por su pecado. Siempre miró más allá, viendo la semilla del reino. Incluso en los lugares más áridos del alma. La vida como camino, no como sentencia. El juicio convierte la vida en una sentencia estática. Pero Dios nos ve como camino, como proceso en continua evolución. Nadie es el mismo hoy que ayer. Y lo que hoy es debilidad, mañana puede ser fortaleza transformada por la gracia. No juzgar es creer en el dinamismo del espíritu, que actúa sin descanso en cada corazón. El juicio y el rechazo a la propia vulnerabilidad. Muchas veces juzgar al otro es una forma de no aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Nos sentimos incómodos con nuestras debilidades. Y entonces proyectamos hacia afuera aquello que no queremos mirar dentro. Pero Jesús no quiere que vivamos divididos, rechazando partes de nosotros mismos. Nos quiere íntegros, reconciliados, humildemente, conscientes de nuestra humanidad. El silencio que sana. Hay silencios que no son evasión, sino acto de amor. Callar el juicio, contener el impulso de criticar. Puede ser un acto profundamente evangélico. Porque ese silencio da espacio a la gracia. Deja que Dios hable, que el otro crezca sin ser asfixiado por nuestras opiniones. A veces lo más cristiano es no decir nada, y simplemente amar. Un corazón que intercede en lugar de condenar. Cuando vemos el error del hermano, la reacción no debería ser el juicio, sino la intercesión. En lugar de hablar contra él, hablar por él ante Dios. Interceder con lágrimas. Como Jesús hizo por Pedro cuando éste lo negó. El juicio destruye desde lejos, la intercesión abraza desde el cielo. Esa es la diferencia entre un corazón cerrado y un corazón que ama. Sanar la mirada desde la oración. Solo la oración puede sanar nuestra mirada. Una mirada orante no es ingenua, pero tampoco es dura. Es capaz de ver la miseria sin escandalizarse. Y el bien oculto sin perderse. Jesús nos llama a mirar como Él, con la ternura de quien conoce el barro. Pero también la gloria escondida en cada criatura. Amar a los imperfectos como Jesús me ama. Jesús no espera que seamos perfectos para amarnos. Nos ama en medio de nuestras incoherencias. Y eso mismo nos pide para los demás. Amar sin exigir perfección. Perdonar incluso antes de que el otro lo pida. Abrazar la fragilidad del otro. Como parte del misterio de su camino hacia Dios. Una iglesia que no juzga, sino que levanta. La iglesia está llamada a ser hospital de campaña, no tribunal. Sus puertas deben estar siempre abiertas para los que caen. No para juzgarlos, sino para levantarlos con misericordia. Una iglesia que juzga pierde su rostro materno. Y olvida que todos hemos sido salvados por pura gracia. La libertad del que no necesita condenar. Vivir sin juzgar nos libera de una carga invisible, de una tensión constante. Nos permite respirar, vivir livianos, caminar en paz. Porque ya no llevamos sobre nuestros hombros
El peso de controlar, corregir y calificar a todos. Solo Dios ve el todo. Solo Él conoce cada historia. Nosotros solo estamos llamados a amar. La vulnerabilidad en Él, no juzgar. Dejar de juzgar implica asumir una vulnerabilidad profunda. Es reconocer que no somos perfectos ni dueños de la verdad absoluta. Esa humildad nos hace humanos, nos abre a la fraternidad. Nos permite vivir en comunión, sin la necesidad de imponer ni controlar. Jesús nos invita a esta entrega liberadora. El discernimiento sin condena. No se trata de vivir sin discernir ni distinguir el bien del mal. El Evangelio llama a la sabiduría, a la prudencia. Pero este discernimiento debe estar libre de condena. Debe ser siempre un instrumento de amor. Así como el médico señala la enfermedad para curar, no para castigar. La importancia de la empatía. Jesús nos invita a ponernos en los zapatos del otro antes de juzgar. La empatía es el antídoto contra la crítica fácil. Al entender las circunstancias, las heridas, las luchas personales, nuestro corazón se suaviza. Comprendemos que cada persona es un misterio en proceso. La sanación de la historia personal. Juzgar a los demás muchas veces es un eco de las heridas que no hemos sanado en nuestra propia historia. El Evangelio nos invita a mirar esas heridas con amor y dejarlas ser tocadas por la gracia. Solo sanando nuestro interior podemos mirar al otro sin juicio, con ojos limpios y corazón abierto. La mirada restauradora. Jesús nos enseña a ser restauradores de vida, no jueces. Nuestra mirada debe levantar, no hundir. Donde el mundo puede ver fracaso, el Evangelio ve oportunidad. Donde hay error, ve camino de conversión. Esa mirada es un acto sagrado de esperanza. El poder sanador del perdón. El no juzgar abre la puerta al perdón. Perdón que no es solo olvido, sino liberación para el otro y para nosotros. Perdonar es romper las cadenas del resentimiento y permitir que la vida nueva florezca. Así, el amor vence al juicio y la paz sustituye al rencor. La paciencia como virtud. Aprender a no juzgar requiere paciencia. No es un cambio instantáneo, sino un proceso gradual. La paciencia con los demás y con nosotros mismos es clave. Jesús nos acompaña en ese camino lento. Nos fortalece cuando flaqueamos. La confianza en la justicia divina. Dejar de juzgar también significa confiar en la justicia de Dios. Reconocer que el último juicio no nos pertenece. Liberarnos de la carga de sentenciar a otros nos permite vivir más libres y amables. Dios es el juez justo y misericordioso, Él conoce el fondo del corazón. La libertad de vivir sin condena. Cuando renunciamos al juicio, ganamos libertad. Libertad para amar sin condiciones. Para acercarnos sin miedo, para aceptar sin reservas. Esta libertad es un don del Espíritu Santo, que transforma el corazón y lo hace capaz de verdadera comunión. La mirada que busca la verdad interior. Juzgar con ligereza a los demás nos impide descubrir la verdad interior que habita en cada persona. Jesús nos invita a ir más allá de las apariencias, a buscar la esencia profunda que Dios conoce y ama. Es una invitación a una mirada contemplativa, que ve con ojos de amor y paciencia. El peligro del orgullo disfrazado de justicia. Muchas veces, el juicio nace de un orgullo sutil. Creemos tener la verdad absoluta y la autoridad para señalar fallas. Pero Jesús nos muestra que esta actitud es un obstáculo para la humildad y la comunión.
La verdadera justicia nace de la compasión, no del dominio. La palabra que construye o destruye. Nuestras palabras tienen un poder inmenso. Pueden levantar a alguien o hundirlo en la desesperanza. Al juzgar, a menudo usamos palabras que cortan la vida. Jesús nos llama a ser constructores de vida, a usar la palabra para sanar y animar. La necesidad de la autoevaluación sincera. Antes de mirar la falla en el otro. Jesús nos llama a una autoevaluación honesta. Reconocer nuestras propias faltas no es humillación, sino paso hacia la libertad. Solo quien sabe perdonarse a sí mismo puede perdonar de verdad a los demás. La humildad como fundamento. No juzgar se basa en la humildad. Humildad que reconoce la fragilidad humana y nuestra constante necesidad de misericordia. Esta actitud libera de la tentación de la superioridad moral y nos abre a la fraternidad verdadera. El impacto en la comunidad. Una comunidad donde reina el juicio se fragmenta. En cambio, una comunidad que practica la misericordia se fortalece. Se convierte en un espacio seguro donde cada uno puede crecer sin miedo a ser condenado. Jesús quiere que la iglesia sea ese lugar de acogida y sanación. El ejemplo de Jesús. Jesús es el modelo perfecto para no juzgar. Él trató con amor a los pecadores, los enfermos y los marginados, sin condenarlos. Su vida es una invitación a abandonar la dureza del juicio y abrazar la ternura de la misericordia. La liberación del resentimiento. Juzgar alimenta resentimientos y divide corazones. Pero cuando renunciamos al juicio, abrimos paso al perdón y a la reconciliación. Así, nuestra vida se llena de paz, y nuestras relaciones se renuevan en la gracia. La esperanza en la transformación. No juzgar implica creer en la capacidad de transformación del otro. Confiar en que nadie está perdido para siempre. Que la gracia de Dios puede obrar milagros en cualquier corazón. Esta esperanza es el motor que impulsa al amor paciente y fiel. La invitación a la acción concreta. Finalmente, Jesús no nos llama solo a no juzgar interiormente, sino a actuar en consecuencia. A construir puentes, a tender la mano, a acompañar con ternura. Vivir el Evangelio es encarnar este amor que no separa, que no divide, sino que une y sana. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.